Este es un trabajo de historia del periodismo dominicano, desde la colonización hasta lo que es el día de hoy. Los primeros impresos. Entre los primeros impresos más antiguos que se conocen hasta el momento, están la novena piadosa del 1800, donde se ruega la protección de María Santísima por medio de la imagen de la Virgen de Altagracia, y la novena del Amparo del mismo año, creada para que las personas pidan sus devotos a la Señora ante su imagen. Luego de las dos novenas siguen los estatutos de la Regia y Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en 1801. Más adelante en ese mismo año se encuentra el proceso verbal de la toma de posesión de la parte española de la isla de Santo Domingo, siendo este un impreso escrito en francés. El Boletín de Santo Domingo fue el primer órgano impreso que se publicó en el país. Este circuló entre los años de 1807 a 1809. Consistió en una hoja impresa que estaba escrita en español y en francés. En ella se publicaban diversas noticias relacionadas con la guerra de los dominicos españoles contra el gobierno de Luis Ferrán. El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo del 5 de abril de 1821. Fue el primer periódico considerado como un esfuerzo del periodismo impreso en Santo Domingo. Su diferencia con relación al Boletín de 1807 radica en que este era editado por franceses y, por consiguiente, no desempeñó un papel importante para los dominicanos. El Telégrafo se encontraba bajo la dirección del doctor María Pineda, y este constataba de 4 páginas y era de un formato mediano. Circulaba los jueves de cada semana y su última edición fue el 26 de julio de 1821. El Duende fue otro periódico que surgió el 15 de abril de 1821, dirigido por José Núñez de Cáceres. Este salía cada domingo y dejó de existir el 15 de julio de 1821. Hay que destacar que en sus ediciones 9 y 10, correspondientes al 17 y 24 de junio, aparecieron los 2 primeros anuncios comerciales conocidos en Santo Domingo. José Núñez de Cáceres, aparte de haber sido abogado, catedrático, gobernador y rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy conocida como Universidad Autónoma de Santo Domingo, es considerado como el fundador del periodismo dominicano, ya que antes de lanzar en la madrugada del 1 de diciembre de 1821 su declaratoria de independencia del pueblo dominicano, había iniciado la fundación de varios periódicos efímeros. Papel que desempeñó la prensa durante el período de la anexión a España y la lucha restauradora. El período de la anexión a España. La anexión de la República Dominicana a la imperial España. El país estaba arropado por el atraso económico, las amenazas permanentes de las invasiones haitianas, el interés de sectores estadounidenses en apropiarse de áreas territoriales dominicanas y la propia necesidad de España en preservar y, si era posible, aumentar la posesión y control de los territorios de habla hispana en la región del Caribe, territorios amenazados por la expansión de otras potencias. La República estaba gobernada por el general Pedro Santana, temeroso de la invasión haitiana y a la vez enfrentado con los líderes báez y cibaeños, a quienes había encarcelados y expatriados. La conservación del poder en manos del grupo que gobernaba pasaba por las negociaciones de un protectorado que muy pronto y en secreto terminó en la anexión y la pérdida de la soberanía conquistada. Para esa anexión, el grupo que la negociaba propuso a España las siguientes condiciones: el no establecimiento de la esclavitud, la consideración de la República como provincia de ultramar de España, la amortización del papel moneda, la libertad de prensa y de imprenta. La libertad de prensa, contemplada desde 1844 en la Constitución de la República, fue censurada, al igual que la libertad de imprenta, un mes después de producirse la anexión a España.
En un decreto del 12 de septiembre de 1861, el gobernador general de Santo Domingo anunció los niveles alcanzados por la abusiva prohibición con las siguientes palabras: por oficio de fecha 23 de agosto último, el excelentísimo señor capitán general y gobernador supremo civil de la isla de Cuba se sirvió indicar al que es de esta la necesidad y conveniencia de que se estableciese en Santo Domingo la censura de imprenta en la misma conformidad que lo provienen las leyes, reglamentos y demás reales disposiciones para todas las provincias ultramarinas españolas, nombrando al mismo tiempo al fiscal de guerra don Miguel Tavira censor de imprenta en esta capital, interinamente y a reserva de superior resolución. Esa censura afectaba las publicaciones de libros y periódicos, a la vez que establecía impuestos a través de la ley de patentes que abarcaban las referidas publicaciones. En aquella ocasión los hermanos José Graviel y Manuel de Jesús García fueron obligados a pedir permiso para publicar un libro sobre los puertos dominicanos. Fue necesario entonces que los que estaban en contra de la anexión imprimieran sus proclamas políticas fuera del país o en forma clandestina, ya que desde mayo de 1861 el general Pedro Santana había decretado, como medida previa a la venta de la patria a España, que todo el que prolapara noticias falsas que tendieran a alarmar el espíritu público sería juzgado conforme a la ley de conspiración como reo de propaganda a favor del enemigo. La lucha restauradora. El movimiento restaurador iniciado en Capotillo el 16 de agosto de 1863 y que terminó con la salida de las derrotadas tropas españolas el 26 de julio de 1865, estaba encaminado no solo al rescate de la soberanía perdida en 1861, sino que la guerra de la restauración fue un acontecimiento de reafirmación de la identidad del pueblo dominicano, un pueblo que se sintió agredido por la dominación militar, jurídica, política y cultural, por una nación a la que nos unían sólidos lazos históricos. 2 años de enfrentamiento nos enseñaron que si bien reconocimos los vínculos históricos con España y otras naciones, de ninguna manera éramos españoles, pues en un proceso de 3 siglos nos habíamos constituido en una comunidad con identidad propia. La restauración dirigida por Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo y Gregorio Luperón ratificó esa identidad en los campos de batallas, ya que no éramos indios, ni españoles, ni africanos, franceses, haitianos o americanos. La anexión fue el detonante de la restauración de la República perdida y de paso nos obligó a comprender aquella bella realidad. El periodismo dominicano durante la intervención militar norteamericana 1916. Los conflictos políticos desencadenados por los líderes caudillistas de la política dominicana, la presión de los capitalistas americanos para que terminaran estas luchas y se les permitiera desarrollar sus industrias y negocios en un marco de paz que garantizara el trabajo y la producción, así como el interés regional de Norteamérica. En medio de la Primera Guerra Mundial, confrontación internacional de gran envergadura, llevaron a Estados Unidos a ocupar militarmente el territorio dominicano en 1916, completando con este hecho la ocupación total de la isla, ya que la República de Haití había sido ocupada desde 1915. Con esta intervención político-militar americana, que se prolongó por 8 años, el Estado dominicano se convirtió definitivamente en una esfera dependiente del poder y los intereses norteamericanos. El gobierno militar de ocupación tomó un conjunto de medidas para reorganizar el Estado y la sociedad dominicana, aniquilando las bases del caudillismo, a la vez que se convertía en árbitro permanente de los conflictos surgidos entre los partidos, entre ellos y el Estado, y entre el Estado y el poder de los ingenios azucareros, en beneficio siempre de este último sector. Como
Como tarea importante del gobierno provisional, se realizaron reformas a la constitución vigente, que era la de 1908, para ajustar la legislación dominicana al modelo de la dominación que se quería imponer. Después de las elecciones generales que se celebraron en marzo de 1924, este gobierno había cumplido su objetivo histórico, entregando la banda presidencial al nuevo presidente general, Horacio Vázquez. La tendencia a publicar periódicos de opinión y partidaristas fue decayendo, situación que se profundizó durante la ocupación militar americana. De la misma forma que se fue quedando en el olvido la lucha caudillista, que como epidemia había invadido el país a raíz de la muerte de Ulises Herald. Al producirse la evacuación de las tropas norteamericanas en 1924 y el país recobrar la soberanía, los partidos tuvieron cada menos voceros propios para pasar a utilizar los grandes periódicos de circulación diarias y nacional. En todo el periodo que estamos estudiando, de acuerdo con el periodista Miguel Rodríguez Objío, los días de más ajetreos periodísticos en la República Dominicana fueron el 20 de noviembre de 1911, un día después de la muerte del presidente Cáceres, el día que salieron tropas para Pedernales en el cañonero Independencia y el vapor americano Seminole, con motivo del grave incidente fronterizo, el trágico 2 de diciembre de 1913, durante los días de la formidable huelga de chóferes en el gobierno del general Vázquez, y el día 3 de septiembre de 1930, San Zenón, y los siguientes, que fueron más que trágicos, enloquecedores, inerranables. Resistencia Gavilleros. A pesar de la censura y el desarme, hubo un reducto de rebeldes que se mantuvo contra la autoridad extranjera. Los gavilleros operaban al este del país y estaban conformados en gran medida por campesinos que habían sido despojados de sus tierras durante el apogeo de la industria azucarera de gran capital o de la gran capital extranjero. Iniciado a finales del siglo XIX e incentivado en los primeros 15 años del siglo XX, se escondían en las zonas montañosas y atacaban mediante el método de la guerra de guerrilla. Contando para ello con la colaboración del grueso de la población de la región e incluso con la de los propios administradores de los ingenios que, a fin de evitar la quema o asalto de sus campos, bodegas y batelles, les suministraban dinero y comida. Solo pudieron ser afectados seriamente cuando las operaciones en su contra contaron con el concurso de los soldados dominicanos de la Guardia Nacional. En 1922, aceptaron una amnistía general ofrecida por el gobierno de ocupación bajo el entendido de que se instauraría el gobierno provisional dominicano acordado en el Plan Hughes peinado de ese año. Sus líderes más importantes fueron Vicente Evangelista, Ramón Natera, Martín Peguero, José Piña, Luciano Reyes, Pedro Tolete, Marcial Guerrero y Félix Laureano. Resistencia cívica, la cual tuvo un carácter urbano y se estructuró sobre la base de las distintas iniciativas de la clase intelectual dominicana, que expresaba su preferencia por un país libre con revoluciones a un país ocupado con una paz impuesta. Campaña realizada por el expresidente de la República, Francisco Enríquez y Carvajal. Viajó por varios países de América Latina denunciando la ocupación, la falta de libertades, la censura, las cortes militares de justicia y las torturas que sufrían los dominicanos. En 1919 fundó una Comisión Nacionalista Dominicana que operaba en Washington y que pretendía que el Departamento de Estado de los Estados Unidos modificara su política en el país y que nombrara una junta consultiva que preparara las leyes
para asegurar la transición a un nuevo gobierno civil dominicano. Campaña de los líderes obreros dominicanos ante la Federación Americana del Trabajo, la cual exigió al presidente de los Estados Unidos una rectificación de su política en Santo Domingo. Creación de la Unión Nacional Dominicana en 1920, presidida por don Emiliano Tejera, exigía la desocupación pura y simple. La integraban Américo Lugo, Fabio Fiallo, Pelegrín Castillo, Enrique Apolinar Enríquez, Max Enríquez Ureña, César Tolentino y muchos otros. La defensa del restablecimiento de la soberanía dominicana se expresó a través de distintas manifestaciones culturales, discursos, libros, cartas, obras de teatro, editoriales. Hasta los juegos de béisbol celebrados entre dominicanos y equipos formados por los marines norteamericanos sirvieron para canalizar el rechazo a la autoridad opresora. El Plan Ogis-Peinado, 1922. La crisis económica desencadenada en 1921. Las campañas a escala nacional e internacional en contra de la intervención y la elección de un nuevo presidente norteamericano favorable a la salida de las tropas de ocupación propiciaron la celebración de este acuerdo que sentó las bases para la vuelta a la vida independiente de la República Dominicana. Se llamó así en virtud de los nombres de los negociadores: Francisco J. Peinado por la parte dominicana y el secretario de Estado Charles Evans Hughes por los Estados Unidos. El mismo estipulaba instalación de un gobierno provisional electo por los principales líderes políticos dominicanos y el arzobispo de Santo Domingo. Preparación y organización de elecciones por parte del mencionado gobierno provisional. Reconocimiento de los actos legales del gobierno militar que hubiesen creado derecho a favor de terceros. Reconocimiento de la validez de las emisiones de bonos de los empréstitos contratados durante los 8 años de ocupación. Reconocimiento de las tarifas aduaneras establecidas por el gobierno militar en 1919 y que favorecían a más de 945 productos estadounidenses. Vigencia de la Convención Dominico-Americana de 1907 hasta que la República Dominicana terminara de pagar su deuda externa, quedando por tanto los norteamericanos en control de las aduanas y con el derecho de autorizar o no cualquier futuro endeudamiento público del país. Juan Bautista Vicini Burgos asumió como presidente provisional en el mes de octubre de 1922 y las elecciones candidato Horacio Vázquez por el Partido Nacional. En agosto de ese mismo año concluyó la evacuación del ejército de ocupación. Mauricio Báez y las publicaciones obreras y otras circulaciones antitrujillistas. Los movimientos huelgarios que se registraron en los ingenios azucareros en la región este dieron lugar al surgimiento de publicaciones clandestinas opuestas al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Al frente de estos movimientos y de muchas de estas publicaciones estaba el legendario líder obrero Mauricio Báez, nacido en Palenque, San Cristóbal, fundando junto con su primo el periódico Popular, un periódico de tendencia izquierdista, vocero del Partido Socialista Popular, PSP. Salió a circular en el mes de octubre del año 1946. Era un órgano informativo que surgió amparando en una demagógica decisión del tirano, que dejó sin efecto la legislación anticomunista. Sus editores eran exiliados contrarios al régimen que retornaron al país, confiados en la falsa garantía ofrecida por Trujillo. El Popular, al siguiente que Juventud Democrática, vocero del movimiento juvenil socialista, desaparecieron del escenario después de una corta supervivencia en la clandestina El Combate, que también fue otra publicación contraria a Trujillo.
que circuló entre la clase obrera de la región oriental, especialmente en San Pedro de Macorís y La Romana. Fue fundado por Antonio Valls, primo de Mauricio, en septiembre de 1936. Otras publicaciones de los trabajadores que circularon en la región este fue El Obrero, La Antorcha y El Federado, el último dirigido por Mauricio Valls y fungió como órgano de la Federación de Trabajadores de San Pedro de Macorís. La existencia de este medio fue hasta abril de 1946. En 1945 se editaron 500 ejemplares y al año siguiente 1000. Su venta a 10 centavos el ejemplar constituía un desafío para sus editores, todos jóvenes de orientación izquierdistas, ya que era un medio de propagación del medio político antitrujillista. El Federado tomó una línea muy diferente al Combate, que dirigió Antonio Valls, mientras el primero se restringía a la demanda de corte económico. El Federado planteaba las demandas generales de un tono agresivo contra los capitalistas. El Combate y su director no perdían tiempo para ensalzar a reconocidos capitalistas de la región este, y en ocasiones al régimen trujillista, al tiempo que aceptaban anuncios de empresas que invalidaban su capacidad de combate y rebeldía. Esta situación provocó que Mauricio se viera compelido a romper con su primo y concentró sus esfuerzos en mantener el Federado, al margen de cualquier proclama de adhesión al sector azucarero y al gobierno de Trujillo. A principios de 1956 se fundó en La Habana, Cuba, el Movimiento Popular Dominicano, MPD, y días después circuló clandestinamente su órgano informativo, bajo el titular Libertad, cuando algunos dirigentes de la organización procomunistas decidieron regresar al país en el año 1960. El periódico fue legalizado. Otros mecanismos de comunicación secreta que buscaban despertar el sentimiento antitrujillista de la población fueron los grafitis, aparecidos en lugares públicos con las siglas CT, es decir, contra Trujillo. Quienes eran sorprendidos colocándolos se defendían bajo el alegato de que CT quería decir Ciudad Trujillo. A principios de 1960, los combativos panfleteros, grupos integrados por jóvenes de Santiago, distribuyeron unas hojas sueltas contra el dictador y los autores fueron apresados, salvajemente torturados y asesinados en la cárcel de la Ley 40. El Grito fue otro pequeño periódico que enfrentó directamente, sin temor a la dictadura. Su editor fue Rafael Mieses Peguero, uno de los pocos militantes del Partido Socialista Popular, PSP, que permaneció en el país. Su circulación fue muy efímera, solamente salieron 2 números. Muerto el dictador, en 1961, una literatura antitrujillista, que en los últimos años ha desembocado una gran profusión de estudios académicos y ensayos críticos, pero también en obras favorables al dictador. Algunos de estos libros son casi totalmente desconocidos, aún por los mismos trujillólogos, como es el caso, por ejemplo, del primer libro publicado contra Trujillo, que fue escrito por Buenaventura Sánchez, publicado en La Habana del 1933, con el título Trujillo, la agonía dominicana. A esta obra siguió el estudio de la Thompson, Dictatorship in the Dominican Republic, publicado en Foreign Policy Reports en 1936, que constituye el primer estudio crítico del gobierno de Trujillo publicado por un extranjero. El segundo libro, antitrujillista, data del año 1937. Su autor fue el puertorriqueño Francisco Girona, quien estuvo preso y torturado por su oposición a la dictadura. El título de este libro es Las fechorías del bandolero Trujillo, estudio crítico de la vida y milagros del tirano en Santo Domingo. Que sepamos, de este libro apenas se conserva una sola copia, guardada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pues Trujillo ordenó su recogida y destrucción y demandó judicialmente a su autor en Puerto Rico. Al año siguiente, Carleton Beers publicó en la revista Current History un virulento artículo titulado
Caesar of the Caribbean, a Sodix with many meals, Trujillo will be insignificant if he were murdered. De igual manera, ese mismo año, en 1938, es la obra de Enrique Jiménez, El destino de la fuerza en América, y el libro de Ángel Miolán, La revolución social frente a la tiranía de Trujillo, ambas desconocidas hoy por la mayoría de los dominicanos. Pues, las publicaciones antitrujillistas proliferaron durante la Segunda Guerra Mundial y los exiliados trataron de identificar a Trujillo como Hitler, como se observa en los siguientes folletos de distintos tamaños publicados entre 1943 y 1945, bajo la inspiración de Juan Isidro Jiménez Gruñón. Unión Demócrata Antinazista Dominicana. Trujillo es un nazi. Pruebas documentales. Habana, 1943. Unión Demócrata Antinazista Dominicana. América contra Trujillo. Habana, 1944. Unión Demócrata Antinazista Dominicana. Trujillo a nazi. Luego, Juan Isidro Jiménez Gruñón, La propaganda de Trujillo al desnudo. Habana, Unión Demócrata Antinazista Dominicana, 1944. Del año 1944 son las siguientes publicaciones a los estudiantes de América. Los universitarios de Santo Domingo frente a la dictadura de Trujillo, México, Publicaciones, Federación Estudiantil Universitaria, y la clásica obra de Mejía, de Lilis a Trujillo. Historia contemporánea de la República Dominicana, publicada por primera vez en Caracas, Venezuela. Terminada la guerra, los exiliados dominicanos no cesaron de publicar libros, folletos y artículos contra Trujillo. Antes, al contrario, la derrota de Hitler hizo creer a muchos que el fin de Trujillo y otros dictadores estaba cerca. Para documentar su lucha contra la dictadura, el Partido Revolucionario Dominicano publicó en La Habana, del año 1946, otro folleto titulado Documentos para la Historia Política Dominicana, Tiranía y Oposición. En Chile, mientras tanto, Perseverix Franco Ordes publicó en ese mismo año su libro La Tragedia Dominicana, Análisis de la Tiranía de Trujillo. Surgimiento y desarrollo de los noticieros televisivos. La televisión dominicana tuvo su antecedente en la emisora radial La Voz del Yuna, fundada en 1943 en la ciudad de Bonao por el coronel José Arismendi Trujillo Molina, y que fue una de las primeras de América Latina. En 1947, La Voz del Yuna fue trasladada a Santo Domingo. En 1951 se concluyó el edificio que alojaría a dicha emisora hasta hoy, como también a lo que en un futuro próximo sería la primera estación de televisión dominicana. A las 12 del mediodía del 1 de agosto de 1952 se inició la historia de la televisión dominicana, con la transmisión de las primeras imágenes del programa humorístico Romance Campesino, a través del canal 4 de La Voz Dominicana, nombre que sustituyó a La Voz del Yuna. Se utilizó un transmisor T.T 5-A de 5 kilovatios de potencia de video y 2.5 en audio. De esa forma, República Dominicana se convirtió en el tercer país de América Latina, después de México y Cuba, en tener televisión. Los equipos utilizados eran de la marca RCA, comprados bajo la firma y compra en la representación de los señores José Arismendi Trujillo Molina, Abraham Santamaría y Mr. Robert, este último de nacionalidad estadounidense. El ingeniero J. Graham de la RCA vino al país para instalar el transmisor, junto a otros técnicos alemanes y polacos. En 1953 se cambió el nombre de La Voz del Yuna por el Palacio Radiotelevisor La Voz Dominicana, desde donde se realizaban transmisiones por radio y televisión. En La Voz Dominicana se forjaron los primeros locutores, cantantes y comediantes, ya que allí se establecieron escuelas de canto y locución. Por el llamado Palacio de la Televisión desfilaron muchos artistas de renombre nacional e intelectual, entre ellos Bobby Capó, Cassandra Damirón, Elenita Santos, los comediantes Tití y Pildorín, Elsa Miranda, Eva García, Libertad Lamarque, Leo Cortés, Miguel Aceves Mejía, María Victoria,
Tony Aguilar, María Antonieta Pons, Kit Gavilán y Pedro Vargas. En un hecho que marcó un hito en la televisión dominicana, se hizo una transmisión a color de los actos de inauguración de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre en 1955. Desde su fundación, la televisión oficial ha pasado por varias etapas y cambios de nombre, pero siempre ha ocupado la misma sede, en la calle Doctor Tejeda Florentino, número 8, del sector Villaconsuelo, en Santo Domingo. En 1965 pasó a llamarse Radio Televisión Dominicana, luego Televisión Dominicana, nombre que pronto fue cambiado para regresar al de RTVD. El 29 de julio del 2003, por ley para llamarse Corporación Estatal de Radio y Televisión, CERTV, nombre que conserva hasta hoy. Hoy día, el Museo Lulio Moscoso exhibe piezas fotográficas y documentación que recogen la historia del nacimiento de la televisión dominicana. Su nombre rinde tributo a quien fuera uno de los primeros técnicos de la radiotelevisora estatal y que durante más de 40 años estuvo a su servicio. En 1959 fue instalado el primer canal privado del país, que fue Raintel, Canal 7, con una participación importante de Radamés Trujillo. El 30 de enero de 1969 fue instalada en Santiago de los Caballeros Colorvisión, la primera televisora color del país y la tercera en Latinoamérica. Luego fue trasladada a Santo Domingo, donde después operó a través del Canal 9. Más tarde fue inaugurada Teleinte, que transmitía desde el Canal 13, otra televisora privada. Telesistema Canal 11 fue inaugurada en 1978 y al año siguiente Teleantillas en los canales 2 y 13. Una de las innovaciones más trascendentes de los últimos años fue la introducción al país de la televisión por cable a partir del año 1981 por parte de la empresa Telecable. Esta fue una entrega para el profesor Giovanni Matos, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, histórico de la comunicación social, bajo la dirección de Liliana Martínez, Joanna Martínez, Edilí Arias, Juana Martínez, Kelman Ventura, Merquiades Otaño, Onice López, conducidos por Merquiades Otaño y Onice López. Muchas gracias.